Volvemos al tema que estábamos hablando junto con Nazarena y con Ayelén, que tiene que ver con la cumbre del Mercosur, con la apertura que ha realizado hoy el presidente Alberto Fernández, hablando de consensos y de unidad que pareciera o da la sensación de que no va a ser tan fácil de que se pueda realizar después de lo que anunció Uruguay. No es tan fácil, estamos en un momento complicado para el Mercosur y eso lo estamos viendo porque no hay tantos puntos de acuerdo y coincidencias como sí hubo en otros momentos, y en esto es de manera bien clara hasta el hecho mismo del consenso. Digo, es algo que el presidente brasileño Jair Bolsonaro marcó, que no está de acuerdo con esta dinámica. La dinámica del consenso es básicamente que todos los países estén de acuerdo para avanzar con una política. Bueno, eso el presidente de Brasil lo definió como un poder de veto de algunos países contra lo que quieran hacer otros países. Básicamente, esta posición tanto de Paraguay, Uruguay y Brasil de avanzar con el tema de la reducción del arancel externo común. Ahora seguramente NASA nos va a profundizar sobre este tema, y dos puntos álgidos. Por un lado ese, y por el otro lado el tema de la capacidad, lo adelantabas vos, Gaby, recién, el tema de la capacidad de negociar, de tener acuerdos bilaterales con socios extrabloque. Hablamos de acuerdos comerciales y que no pasen por esta instancia del bloque, del acuerdo del Mercosur y de los miembros que forman parte de este bloque. Eso, por supuesto, de alguna manera, digamos, vacía de contenido. Digo, ¿para qué existe un Mercosur si no se cumple con esto, que es básicamente el corazón? Digo, después se puede revisar y se puede ir hacia otros modelos de integración. No es que esto sea fijo y sea absoluto, pero es las reglas que rigen actualmente en el bloque. Por eso es que Bolsonaro pidió mayor flexibilidad, una modernización. Estas son palabras que usó el presidente de Brasil, que generalmente se asocian a aplicar políticas más liberales dentro de un bloque de integración como es este, ¿no? De hecho, antes de meternos en lo que el tema de aranceles, te iba a decir, sacando lo que puede llegar a ser más tal vez un análisis político de mi pregunta, si se quiere, era esperable que Jair Bolsonaro o que la calle Pou planteen una situación así por su ideología política. Bueno, por su ideología política definitivamente, y ahí aparece el factor Uruguay, que lo mencionabas vos. ¿Quién llevó esta posición de justamente avanzar con una negociación de acuerdos comerciales por fuera del Mercosur? Uruguay. Y lo hizo mientras se negociaba lo del arancel externo común, esto en la reunión de cancilleres en el día de ayer. Que lo haga Uruguay y Paraguay no parece, digamos, tan alocado. ¿Por qué? Porque son países menores que en general están abocados a la exportación, a la agroexportación. Ahora, Brasil, ese es el elemento, digamos, que cambió en los últimos años, que Brasil no le conviene tampoco esta política porque afecta a la producción interna, al desarrollo productivo local, lo mismo que Argentina. Por eso, digamos, se entiende ahí sí solamente en clave política, que es como, bueno, una posición muy liberal por parte política, económica, muy liberal por parte del gobierno brasileño, que también afecta, por supuesto, en este caso, a economías como la Argentina. Escuchemos a Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo. Así anunciaba que Uruguay iba a negociar o que va a negociar por fuera del bloque. Tenemos más fuerza, tenemos más dimensión y más poder negociador con el mundo. Yo comparto las palabras del presidente Fernández. Queremos un Mercosur más productivista y que dé trabajo. Créannos que hacia allí apuntamos. Quizá con estrategias diversas, pero el fin último es una pertenencia al bloque. Uruguay hace 30 años tomó una decisión y no ha variado. Uruguay cree en la regla del consenso. Así ha actuado. Y vamos a respetar el ordenamiento jurídico vigente del Mercosur. Hemos comunicado que el Uruguay pretende avanzar en acuerdos con otros países. Y esto no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso. Allí estaba el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, hablándole al presidente argentino, Alberto Fernández, presidente pro tempore de esta cumbre del Mercosur, fundamentalmente. En una cumbre donde decíamos,
Se habla de aranceles Sí. y se habla de muchas divisiones en lo que quieren algunos presidentes. ¿Cómo se explica eso? A ver, vamos a explicar un poquito, Gaby, qué significan estos aranceles comunes a las exportaciones, ¿no es cierto? Y principalmente entender cómo es que cada uno nos termina afectando, porque parecen todos conceptos muy alejados de la cotidianidad, ¿no es cierto? A ver, estamos hablando básicamente de impuestos que se le cobran a los países que quieren venderle productos a justamente naciones que están por fuera del bloque del Mercosur, ¿no? Ahí lo podemos ver mejor. ¿Qué es el arancel externo común? Bueno, justamente es esto. Se le cobra el ingreso de mercadería que está desde fuera de los países del bloque. Es una herramienta completamente importante para la integración regional, ¿no? Justamente, y como decía un poquito ayer, beneficia a los países que están dentro del Mercosur, a los países, justamente a esos productos que son más fuertes, ¿no? Tienen beneficios comerciales particularmente en ellos. El cobro promedio es de 12,5%, pero puede llegar hasta un 35% y tiene excepciones, ¿no es cierto? Bueno, reducciones temporarias o regímenes especiales de ciertos productos. Claro, se aplica un arancel mayor a estos aranceles comunes de exportación o menores de acuerdo a determinados criterios que se aplican dentro del Mercosur, como por ejemplo puede ser si un producto tiene mayor valor agregado, bueno, puede ser que tenga un régimen especial, entonces se le aplique un arancel mayor. Bueno, a otros determinados productos por un tiempo determinado se le aplica un arancel menor, etcétera, digamos. Pero bueno, la idea justamente es explicar un poco esto, que sirve para generarle un tributo a aquellos países que quieren comerciar con el Mercosur, pero que claramente son terceros, que están por fuera del bloque. Si querés podemos ir a la siguiente placa para seguir explicando un poco cuáles son las discusiones que tensan al Mercosur. Un poco recién lo comentaba Aye, ¿no? Esta flexibilización de las relaciones de los países miembros con terceros. Bueno, un poco lo que planteaba la calle Pou, ¿no? Poder negociar con otros países por fuera del bloque de manera independiente. Eso es algo que el gobierno dice, está bien, lo podemos poner sobre la mesa, pero no de la manera en la que la calle Pou lo implementó, ¿no? Generando como cierto atropello ya al consenso establecido dentro del Mercosur, a los pasos a seguir para generar modificaciones y lo que comentábamos recién, ¿no? La reducción de los aranceles externos comunes. Fíjate que tenemos en la siguiente placa cuáles son las posturas de Brasil y Uruguay. Bueno, lo que plantean es una reducción de estos aranceles de un 20% sin ningún tipo de distinción, es decir, a todos los productos, bueno, le reducimos un 20% y la postura de Argentina es reducirlos un 10% en promedio. También se puede reducir menos de acuerdo al producto y solo en el 75% de los productos. El 25% restante, digamos que son productos de mayor valor agregado, que hay que cuidar más, si se quiere, que hay que cuidar más la producción nacional, como puede ser, por ejemplo, productos del sector automotriz, textiles, trigo, caucho, productos farmacéuticos, químicos, plásticos, son considerados como productos sensibles, entonces dicen, bueno, este 25% restante lo quitamos de estas modificaciones. A ver, ¿cuál es la discusión de fondo? Básicamente es, bueno, hay que plantear una reducción de los aranceles para que podamos, digamos, como bloque y como país, cada uno de manera individual, ser más competitivos efectivamente, pero que esa competitividad, ese aumento de la competitividad no vaya en detrimento de la producción nacional. Es decir, bueno, si abrimos mucho más las importaciones, generamos, digamos, mayor mercado externo, que está bueno en algún lado, porque tenemos mayor variedad de otros países, pero al mismo tiempo la producción nacional, en un contexto de pandemia, en donde efectivamente las empresas se tienen que recuperar, y en un contexto en donde todos los países que están en crisis ponen políticas proteccionistas, se vuelven a poner sobre el debate, sobre la mesa las políticas proteccionistas, bueno, lo que se está buscando es justamente resguardar la producción nacional. Eso es básicamente lo que buscan los aranceles, a las exportaciones comunes, sirven como política entonces para el comercio intrarregional, para beneficiarse entre países del Mercosur. Lo que se está justamente ahora debatiendo es de cuánto tiene que ser ese porcentaje que se tributa, ¿no? Gaby, una cosita, imagínate cómo estará la rivalidad entre Argentina y Brasil, que el cierre de la cumbre estuvo a cargo de Bolsonaro. Sí, y hablando del partido del partido de la Copa América. Y que ya lo vamos a estar escuchando, pero si hay algo que está claro es que Bolsonaro siempre tiene algo para referirse sobre Argentina, puede ser deportivo, puede ser de cualquier otra cuestión. Así está planteada en este momento la cumbre del Mercosur. Argentina tiene la presidencia pro tempore, Uruguay que quiere negociar por afuera y Brasil parece estar de acuerdo con Uruguay y en contra de la unión que planteaba hoy el presidente Alberto Fernández.